Hola, queremos invitarlos a recorrer la exposición Fotografía y Política en algunos impresos chilenos. Esto está centrado esencialmente en el siglo XX, si bien la historia comienza antes, porque la historia siempre empieza antes. El primer libro que presentamos en esta exposición, en orden cronológico, es El Chile Ilustrado de Santos Tornero. Esta es una edición de 1872 que el autor le dedica a Benjamín Vicuña Mackenna, en ese momento intendente de la ciudad de Santiago y gran propulsor de la modernidad de Chile. Quiere decir que Chile no es cualquier lugar, es un país que tiene unos recursos naturales impresionantes, que tiene una élite que está a la altura de todas las élites mundiales, que tiene la capacidad de un gran desarrollo. Para demostrar esto, se basa en imágenes que originalmente son fotografías, de las cuales luego se hacen unas litografías, unos grabados. Nos muestran un Chile moderno en ese momento, con unas construcciones, y obviamente lo que se ve son las casas de la clase dirigente, se ven retratos también de estos grupos, ¿no es cierto?, lo cual nos demuestra que este es un país ordenado, que está en condiciones de llegar al mayor de los desarrollos. Es una cosa parecida a la idea que está en el siguiente libro, son las fotografías originales pegadas sobre las páginas, que a su vez están impresas. Entonces los textos están impresos, las fotografías están pegadas encima y el conjunto entonces es un libro con fotografías. Dice que es un libro de propaganda. Lo mismo vemos en este otro álbum, el desarrollo de la industria salitrera. Esta es una forma también de mostrar la inversión extranjera, cómo este país tan increíble, tan impresionante en su desarrollo, ha logrado instalar esta industria. Y, por ejemplo, tenemos una imagen de todos los grandes industriales del salitre recogidos en la primera imagen. De ahí que nosotros insistimos que este libro es político. Seguimos con un libro del año 3. En este es los progresos económicos y sociales de Chile. La demostración de este progreso es no solo el texto, sino que esencialmente la fotografía que nos muestra la cualidad casi europea de nuestras urbes, ¿no? Y eso es el gran éxito que estas tienen y cómo esto nos instala a nivel mundial. Luego tenemos el álbum del Congreso Nacional, es un álbum que está hecho para el centenario, nuevamente con mucha fotografía, están los retratos fotográficos en determinadas épocas, las reproducciones fotográficas de obras pictóricas en otras, y vemos toda esta cantidad de caballeros, solo hombres, por cierto, que están representados, ¿no?, en la política chilena. La milicia republicana es en un momento en Chile en que hay un ejército privado, y este ejército privado se instala en distintas ciudades, tiene regimientos que están separados, y es impresionante la escala que esto tiene. ¿Cómo se demuestra la escala? ¿Cómo se demuestra la grandeza de esta agrupación? Justamente por lo fotográfico. Es por eso que hace parte también de esta selección. Continuando en esta línea cronológica que hemos montado, la revista Sucesos está editada de los años 20. Es una revista fundamental también para instalar esta idea de la élite chilena, de las bondades de nuestro país. Y en este caso, la del año 25, lo veremos un poco más adelante, está la instalación de la Constitución del año 25. Junto a ella, la revista Nuevos Sucesos, que es de los años 30, nos muestra todos los aconteceres políticos de ese momento, en el cual vemos la entrada de la moneda de distintos grupos, el momento de la República Socialista, es un momento de una agitación política muy importante, con distintos movimientos militares también, en la cual la vemos registrada en fotografía. La fotografía es nuevamente el vehículo, el testigo que nos permite a nosotros hacer parte de esta realidad. El libro La senda del sacrificio es un libro que también nos sirve para conectarnos con el proyecto anterior de la Fundación Sud Fotográfica, que tenía que ver con el fotolibro chileno. En ese caso habíamos elegido una cantidad de libros que la fotografía era un punto importante, relevante, ¿cierto?, en las publicaciones, y fue dividido en sus relaciones con fotografía y literatura, fotografía y artes visuales,
el fotolibro propiamente tal, así como más en términos de ensayo fotográfico, y las relaciones con la política en términos de propaganda y resistencia. Entonces, lo que estamos haciendo en en este nuevo proyecto es tratar de incluir otros tipos de publicaciones. Va desde folletos de muy pocas páginas, álbumes con fotografía pegada, ¿cierto? Publicaciones como tipo revista o periódicos, entonces mucho más extenso, pero donde sea notable, ¿cierto?, el uso de la fotografía para la propaganda. Y en cierta forma también podemos generar una historia de Chile a través de estos documentos. El hecho sangriento de los 59 nazis fusilados, ¿cierto?, en el Seguro Obrero dio un vuelco político importante en las elecciones de su momento, y con ello el Frente Popular gana, ¿cierto?, con el primer presidente radical, Aguirre Cerda. Acá vemos algún tipo de publicación de carácter pedagógico, y hay que recordar que la máxima del gobierno de Aguirre Cerda era gobernar es educar, y esto se puede ver reflejado de una forma muy patente en este par de ejemplares que tenemos acá del Instituto del Inquilino, un tipo de publicaciones que va, ¿cierto?, en sentido de enseñar a leer al campesinado. Estamos hablando de gente adulta, había mucho analfabetismo en ese momento, y una de las propuestas del gobierno, ¿cierto?, de Aguirre Cerda era justamente llevar al país a un escalón más alto en el sentido de la educación. El silabario del Guaso Chileno de 1940 es una joya editorial en términos de la relación de la imagen en general, de la imagen fotográfica en particular, y su relación, ¿cierto?, textual. No solamente las publicaciones abarcaron el espectro de la propaganda política, sino también, en este caso, la Iglesia, ¿cierto?, la religión tiene su propio tipo de publicaciones que van a resaltar, ¿cierto?, sus valores. Buena Sombra, del año 1945, nos dice acá: un gesto de fuerza, la fuerza de Chile está en su tierra. Y en este último libro que se presenta en esta vitrina vemos El presidente Ibáñez, un libro que nos presenta absolutamente todo el espectro de posibilidades del uso político de la imagen en términos de propaganda, donde aparece Ibáñez cortando una cinta, inaugurando alguna cosa, dando la mano a una niña, relacionándose, ¿cierto?, con gente, e incluso en alguna fotografía bastante bizarra aparece con una Miss Chile de la época. De un presidente pasamos a otro en nuestra selección. Vemos aquí los efectos saltándonos de décadas, ¿no? Llegamos a los años 60 y vemos el gobierno de la democracia cristiana. Es otro momento político, también es un momento en que los movimientos sociales se han modificado y tenemos una gran instancia que es, por ejemplo, la reforma agraria. Entonces, este libro, el libro de la reforma agraria, es una de estas fotos impresionantes a doble página, que es un libro cuya portada es del gran Eduardo Vilches, tremendo artista visual chileno, y vemos también la colaboración entre distintas artes, distintas modalidades. Son escritores quienes hacen los textos, son artistas quienes hacen las portadas, y son grandes fotógrafos también quienes contribuyen, fotógrafas y fotógrafos, que contribuyen a mostrar dentro de las páginas esta idea, ¿no? Ahora, todo esto en base a una editorialización en la cual la idea precisamente es mostrar este estado que se desarrolla, que transforma, que apoya las transformaciones, en algunos casos incluso también de cómo pedir los votos, ¿no? Por decir, nosotros hemos hecho cambios, nosotros pasamos de tener un nivel de hambruna que es de este tamaño a otro, entonces la infografía se hace ya no solo con unos cuadritos, sino que se hace también con una imagen fotográfica, crece más, se disminuye. Igualmente se registran los desarrollos industriales, ¿no? En los cuales vemos cómo esta gran industria chilena va creciendo. Eso basado en la fotografía y su capacidad para, de algún modo, objetivar y mostrar esto. Saltamos aquí al comienzo de los 70, con el gobierno popular,
Y nos encontramos que se sigue utilizando la fotografía con los mismos fines políticos. Vemos, por ejemplo, estas jóvenes que trabajan haciendo trabajo voluntario, ¿no es cierto?, con campesinos. La puesta en página también es súper interesante, vale decir, el diseño gráfico es central en estos libros. Los fotógrafos son centrales, el editor, la imprenta donde estas cosas se hacen, también es fundamental. Vemos que en un comienzo que solo el desarrollo tecnológico permitió que esto ocurriera, y vemos aquí también cómo ha ido evolucionando esto en las capacidades de las imprentas, la calidad en que se va haciendo. El año 71 el presidente Allende hace una gira por América Latina y lleva de regalos, hace acompañar por este libro también, ¿no?, que se llama América Latina, la voz de un pueblo continente, y es un libro que también obviamente requiere de la fotografía y sus servicios para llevar adelante este mensaje. Quiero mostrar algunas cosas que son fundamentales y que tienen que ver con el impulso que da justamente durante la época de la Unidad Popular al uso de la fotografía. La editorial Quimantú, la antigua editorial Zigzag, que ha sido nacionalizada, cumple un rol fundamental. Esta serie, nosotros los chilenos, que nos parece muy interesante, muy importante, y la gran virtud de esto es que por un lado plantea que la cultura chilena es una cultura popular y por lo tanto se ve el trabajo de las luceras, la gente que trabaja los mimbres, y no solo eso, sino que también nos parece fundamental dentro de este desarrollo es que se editan 50.000 ejemplares de cada uno de estos 49 que alcanzaron a producirse en los 3 años de Unidad Popular, y además se venden a un precio muy módico en los kioscos. El golpe militar no corta la serie, simplemente la transforma. Ahora se llama Editora Nacional Gabriela Mistral, cambió de nombre, pero no cambió ni la forma ni el sentido que tiene de utilizar la fotografía, los impresos, para influir en términos de la ideología y de la política. O sea, nuevamente, fotografía y política en este matrimonio que ha resultado tan productivo finalmente y tan eficaz a lo largo de los años. En el momento del golpe de Estado, el Mercurio, por ejemplo, aprovechando la fotografía, ¿no?, como antes lo hace la senda del sacrificio, nos muestra a aquellos que hay que ubicar y detener. Se permite además dar las direcciones personales por si es que alguien tuviera alguna duda para ir a funarse, diría hoy día. Vemos justamente el empleo de la fotografía, de los retratos, para que no quepa duda de marcar quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Hay algunas fotografías chilenas, algunos momentos en que ningún chileno, o por lo menos hasta hace poco, deja de tener una opinión o decir algo, puede decir algo de eso. Una de ellas, creo que es un gol de Bambán Zamorano, el otro es el incendio del bombardeo de La Moneda. Pero el bombardeo de La Moneda se ve desde distintos lados. Por ejemplo, este libro habla de la anatomía de un fracaso, el fracaso que ha sido el gobierno popular y por qué, según los autores, los militares se ven obligados, necesita el país que ellos tomen el mando, ¿no? Por otra parte, vemos en este libro, que se llama, que en realidad es una revista, son 3 números de la revista que por el golpe se ha dejado de producir y que ahora los 3 números van juntos, y la misma fotografía o la misma escena en rigor, se habla del fuego purificador, ¿no? Es una idea totalmente como mesiánica, ¿no?, en el cual este fuego purifica nuestro Estado, purifica Chile, y la destrucción de eso lo que hace es de nuevo renacer, ¿no? Esta idea del nuevo renacer se ve también luego en La Llama de la Libertad, que es esta idea, ¿no?, de esta refundación del Estado chileno que se propone a través de los militares, y nuevamente es la fotografía la que otorga entidad a esta transformación. Vemos aquí, por ejemplo, las mujeres y su lucha por Chile, cómo han sido estas mujeres con sus cacerolas, las que han llamado y promovido el cambio, y los militares no han hecho más que hacerse eco de esta solicitud, y luego cómo las grandes masas populares apoyan a Pinochet en la calle, ¿no? Y entonces, ¿juráis defender la libertad? Sí, juro, que es lo que dice el nuevo presidente. Bueno, en esta vitrina estamos en pleno año 80. Me gusta la idea de partir explicando un poco la no presencia de la imagen fotográfica en esta revista Análisis del año 84. Lo que pasó es que el bando 19 de la dictadura prohibió las imágenes en las revistas APSI, Análisis, Cauce y Fortín Mapocho.
De una forma muy creativa, los editores de dichas revistas dejaron esos espacios en blanco o en negro y con el pie de foto explicando lo que aparecería en esa fotografía. La dictadura es consciente de que la fotografía tiene un gran poder, ¿cierto?, en sus lectores. Es una herramienta eficaz para poder transmitir ideales, ideas, ¿cierto?, y sobre todo transmitir lo que está pasando, lo duro de este país, ¿cierto?, en tiempos de dictadura. Y estas revistas eran tan importantes en contar y en establecer, ¿cierto?, la verdad de los hechos, que era mejor tenerlos controlados. APSI, acá vemos un especial, un extra de APSI del año 86, donde aparecen las 100 fotografías de Allende. Y la portada, ¿cierto?, elocuente, aparece un presidente Allende saludando al pueblo, marcado, ¿cierto?, con el círculo rojo, Augusto Pinochet. En la siguiente aparece el caso Quemados, Rodrigo Rojas de Negri en portada. También hay otras publicaciones tal vez menos conocidas, como el Boletín CODEPU, que es el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, una ONG que nació en 1980, de parte de asistentes sociales y abogados y abogadas que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad. Así que es muy importante también para hacer esa denuncia. Y bueno, vamos a seguir justamente con la Vicaría de la Solidaridad, con estos ¿Dónde están? Son libros donde están, ¿cierto?, la información de estos, entre comillas, detenidos desaparecidos, o sea, gente que ha sido asesinada por la dictadura. Son 7 tomos, publicados entre los años 78 y 79. Esta información que se producía, ¿cierto?, que se condensaba en este tipo de publicaciones, que eran muy rudimentarias y también estaban siempre muy acosados por los militares, también había una reacción internacional. Y este es uno de los pocos libros que no fue publicado acá en Chile, sino que al parecer en España, se llama Acusación al Fascismo, del año 77, del Comité Sindical Internacional Solidaridad con los Trabajadores y el Pueblo de Chile. Para el año 88 se produce por la editorial Nueva Voz este pequeño libro, ¿cierto?, de pocas páginas, que se llama El triunfo de una ilusión, plebiscito 88, con bueno, varios fotógrafos y fotógrafas ilustran esa etapa tan relevante en nuestra historia. Por último, en esta vitrina tenemos Chile from Within, un libro publicado en el año 1990 en Estados Unidos, editado por Susan Meiselas, que es directora de la Fundación Magnum. Bueno, ella estuvo justamente cubriendo el plebiscito del 88 y se contactó con una serie de fotógrafos y fotógrafas de la AFI, y con esas fotografías se edita este libro que también nos convoca particularmente en la Fundación Subfotográfica, porque uno de sus autores, entre otros, ¿cierto?, es justamente Luis Mainstein, y en lo particular a mí me tocó hacer la reedición en español de esta publicación en el año 2015. La exposición, aparte de las vitrinas que acabamos de ver, que tienen los originales, se compone también de una serie de paneles que nos muestran algunas portadas y algunas dobles páginas interiores de las publicaciones. Y tenemos también una pantalla que va pasando los libros completos, una selección de publicaciones completas. Y muy importante, y una cosa que creemos que es sumamente interesante para el público en general, y una forma también de exteriorizar y convocar al transeúnte, es que al exterior de la Biblioteca Nacional se instalaron de grandes dimensiones, ¿cierto?, las portadas de algunos libros, ¿ah? Variados, ¿cierto?, en su temática, pero todos apuntando a lo que está acá y que estamos viendo acá adentro. Quiero destacar también la preciosa portada de Cauce. Dice: su imagen desaparece por orden expresa del jefe de zona en estado de emergencia, región metropolitana y provincia de San Antonio, mayor René Vidal Basauri. ¿Y a qué se refiere? A que la imagen de Augusto Pinochet, que cumple 11 años en el mando, no está ahí justamente por el bando 19.
Bueno, y dentro de esas joyas editoriales a lo que me refería, que han sido tan reseñadas, está el muy pedagógico libro Chile ayer hoy. Es un libro que siempre a la izquierda va a referirse a la UP y siempre a la derecha a el nuevo régimen, ¿cierto? El de Augusto Pinochet. La izquierda siempre va a ser un fondo de página negra, aludiendo a lo oscuro, a la precariedad, al caos, al desabastecimiento, y la página derecha aludiendo a que hay tranquilidad, que los estudiantes estudian. La propaganda perfecta para tratar de blanquear lo imblanqueable, ¿cierto? Una cruenta dictadura, ¿cierto? Que comenzó en el año 73. Y en trilingüe para tener el efecto, ¿cierto?, de publicidad internacional. El otro libro que me gustaría destacar es Chile o Muerte, una publicación exquisita que recorre la historia de Chile a través de hechos sangrientos, que termina con el golpe de Estado del año 73. Vemos una cantidad de gráficas y fotografías. Los autores de la mayoría de los dibujos o documentos que aparecen no son señalados ahí justamente para cuidar su integridad. El argumento, los textos son de Germán Marín y las fotografías de Armindo Cardoso, que era un fotógrafo de la Unidad Popular, de origen portugués, que estuvo justamente en Chile en el tiempo de la UP y que tuvo que salir del país, ¿cierto?, al exilio. Él enterró su material fotográfico, sus negativos, y posteriormente fue rescatado todo eso, y con eso se arma este precioso libro Chile o Muerte. Como hemos visto, en los distintos tiempos cronológicos se generaron estas publicaciones acorde a los hechos que se querían relatar y de una forma que, viéndola en el contexto actual, de un país que está pronto a entrar, ¿cierto?, en una nueva constitución, entender, ver en perspectiva la historia política de Chile, entendemos como fundación que es extremadamente importante. Así que les invito a que vengan, reflexionen, vean, se integren, ¿cierto?, a este recorrido que creo que es único y que nos convoca ahora como país más que nunca.